¿Ya la pueden ver? Por favor, me informan. Sí, muy bien, gracias, Gilberto. Entonces voy a compartir la pantalla. Déjenme esperar que empiece a grabar. Bien. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un repaso de la clase del viernes para los que no estuvieron, pero primero voy a dar Redox y luego practicamos Redox y la clase del viernes. Con Redox terminamos la unidad de estequiometría. Estimo que el examen se los estaré enviando el viernes. Igual les voy a mandar un taller hoy para que practiquen en la semana. Se está cargando la presentación. Ahí está. Redox quiere decir reducción, oxidación. En la clase pasada yo les enseñé a balancear por tanteo, así es como vamos a hacer en los ejercicios donde tengamos reacciones químicas. Sin embargo, hay ejercicios donde de una vez se envía o se manda a balancear usando el método ion-electrón de reducción-oxidación. Este tipo de ecuaciones que se balancean por el método redox son ecuaciones que están en medio acuoso, es decir, que son ácidas o básicas. Ya les voy a decir cuándo son ácidas y cuándo son básicas. Igual el problema lo señala. Antes de comenzar con lo que es en sí reducción-oxidación, es importante que ustedes conozcan que existe un estado o número de oxidación que tiene el elemento, la molécula o unión. O sea, aquí tienen 7, digamos, como reglas de los estados de oxidación. La primera regla que tenemos nos define lo que es el estado de oxidación, es el número de cargas que tendría un átomo o una molécula en un compuesto iónico si los electrones de valencia fueran transferidos completamente. Reglas de asignación del estado de oxidación. La primera regla, bueno, lo tengo aquí como segunda, pero realmente en los ítems es el segundo, pero en la primera regla. En estado elemental, libre o no combinado, cada átomo tiene estado de oxidación 0. Es decir, que si los metales se consiguen en la naturaleza en estado no combinado, aquí tenemos el cobre, por ejemplo. El cobre natural, es decir, que no esté combinado. A veces la mayoría de los metales se consiguen en forma de sales y óxidos en la naturaleza, pero ellos tienen sus estados de oxidaciones particulares. Cuando yo digo en estado elemental o no combinado, también me refiero a que él está con todos sus electrones completos. Cuando nos referimos al estado, por ejemplo, elemental, como el oxígeno en la naturaleza se consigue como el gas oxígeno y por lo tanto es una molécula que es O2. Entonces, el oxígeno O2 como molécula, su estado de oxidación es 0. El potasio, el cobre, como les indica ahí, o cualquier otro metal, su estado de oxidación en estado elemental es 0. Es decir, que están no combinados. Para los iones, la siguiente, para los iones de un solo átomo, el estado de oxidación es igual a la carga del ion. Entonces vamos a ir viendo los ejercicios cuando vemos el estado de oxidación. En la tabla periódica que yo les monté en la página virtual y también se las pasé por el grupo, ellas tienen
todos los estados de oxidación que puede adquirir cada elemento. O sea, ustedes buscan en la tabla periódica los posibles estados de oxidación. Por ejemplo, que es muy sencillo, para los metales alcalinos, que son los metales representativos que están en el primer grupo de la tabla periódica, dígase el sodio, el potasio, ellos tienen estado de oxidación +1. Y los del grupo 2 de la tabla periódica, como el magnesio, el calcio, por decirlo, el bario también, los más comunes, tienen estado de oxidación +2. Todos esos elementos que están en ese grupo 2, su estado de oxidación es +2, todos los que están en el grupo 1A, su estado de oxidación es +1. En el caso de los no metales, dependiendo también del grupo donde estén, está en el estado de oxidación. Por ejemplo, el azufre y el oxígeno están en el grupo, ellos están en el grupo 6A. El estado de oxidación de ellos es -2. Pero ellos tienen otros estados de oxidación que vamos a ir viéndolo en las reglas. El estado de oxidación del oxígeno es -2, excepto en el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada que ven ahí, H2O2, que es -1. Entonces ya vemos que el oxígeno puede tener 3 estados de oxidación: 0 cuando está como molécula O2, -2 cuando está combinado con cualquier otro elemento, excepto cuando se combina con el hidrógeno para formar peróxido de hidrógeno, que su estado de oxidación es -1. El estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los compuestos binarios con metales, que es -2. Es decir, si tenemos un compuesto del hidrógeno con un metal, por ejemplo, hidruro de litio. ¿Se acuerdan en la clase pasada que hicimos un ejercicio del hidruro de estroncio? Bueno, en esos hidruros, que es hidrógeno con un metal, el estado de oxidación del hidrógeno es -1. Del resto es +1 por regla, y cuando está en forma molecular como hidrógeno 2 es 0, está en su estado elemental, es decir, la molécula de hidrógeno. Seguimos. Los elementos halógenos, los halógenos son los que están en el grupo 7A de la tabla periódica, los que están justo antes de los gases inertes o nobles. Flúor, cloro, bromo, yodo. Ellos tienen estado de oxidación -1. Sin embargo, tienen carga positiva cuando se combinan con el oxígeno para formar oxiácidos y radicales, oxianiones. Hoy vamos a ver varios ejemplos con estas uniones. Cuando ellos están formando oxiácidos o radicales, tienen estado de oxidación, puede ser +1, +3, +5, +7. ¿De qué va a depender? Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. En una molécula neutra, el número de oxidación es 0, es decir, que las moléculas también tienen estado de oxidación. Por ejemplo, en esta molécula que vemos aquí del peróxido de hidrógeno, el estado de oxidación es 0 porque no le vemos carga. Pero si está cargada, el número de oxidación es equivalente a la carga de la molécula. En cualquiera de los casos, la sumatoria de los números de oxidación de los átomos debe dar igual a la carga de la molécula. Por ejemplo, aquí es 0 porque el estado de oxidación por regla del hidrógeno es +1, por 2 +2. Y en este compuesto el oxígeno vale -1, por 2 es -2, -2 más 2 da 0. Aquí vemos el 0. Es decir, el 0 es que no tiene ninguna carga. ¿Qué es redox? Reacciones redox son reacciones químicas de transferencia de carga, donde una especie se oxida, es decir, pierde electrones, y otra se reduce, es decir, gana electrones simultáneamente para generar un producto. ¿Qué es la oxidación? Porque yo les hago, una especie se oxida, otra se reduce, pero ¿qué es la oxidación? La oxidación ocurre cuando la especie, le acabo de decir ahorita, pierde electrones. ¿Qué quiere decir que pierda electrones? Que aumenta su número de oxidación, es decir, se hace más positivo.
Recuérdense que los electrones son cargas negativas. Si los electrones salen de un átomo, el átomo va a quedar cargado positivamente. Recordemos cuando vimos estructura que el átomo es neutro porque tiene una carga positiva de protones en el núcleo y una carga de electrones negativas. Esas cargas son iguales, pero si nosotros vemos que esa especie cede electrones, ella se queda cargada positivamente. Por lo tanto, el estado de oxidación aumenta. Y esa especie se llama agente reductor. ¿Por qué se llama agente reductor? Porque hace posible el proceso de reducción. Y especie que se reduce se llama agente oxidante porque hace posible la oxidación. Es decir, que cuando una sustancia cede electrones es porque otra los está recibiendo. Cuando ella recibe los electrones se hace más negativo, por lo tanto disminuye el estado de oxidación. Por eso la palabra reducción se hace más negativo porque está recibiendo más cantidad de electrones. Y se denomina agente oxidante. Si nosotros tenemos una pila de cualquier tipo, sea galvánica, voltaica, una batería inclusive de carro, siempre vamos a tener un ánodo y un cátodo. El ánodo, independientemente que la pila genere electricidad o a través de la reacción química generemos electricidad, como el caso de una batería, en cualquiera de los casos, siempre en el ánodo va a ocurrir la oxidación y en el cátodo la reducción. Entonces, esto es básico para las baterías. Sin embargo, en estequiometría nosotros no vamos a trabajar con electroquímica, ni con ánodos, ni con cátodos. Esto es para que ustedes sepan que la reacción de oxidación se lleva a cabo en el ánodo y la reacción de reducción en el cátodo. ¿Qué nos interesa ahorita? El concepto de oxidación, el de agente reductor, el concepto de reducción y agente oxidante. Vamos a ver un ejercicio. Completa y balancea la siguiente reacción por el método ion-electrón. ¿Por qué se llama ion-electrón? Porque vamos a utilizar electrones e iones para balancear esta ecuación. Indique el agente oxidante y agente reductor. Reacción de oxidación y reacción de reducción. Esta es la reacción que les dan cobre en un ácido nítrico, es decir, que el medio va a ser ácido, aquí se los coloqué. Tenemos iones H+. En el medio ácido se balancean las ecuaciones con H+ y con agua. Es importante que esto lo recuerden. Medio ácido, H+ y agua. Independientemente de que se las dé o no en la reacción principal, el balanceo va a ser, el hidrógeno se balancea con H+, ion hidrógeno, y el agua se utiliza para balancear el oxígeno. Veamos entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de balancear es determinar el número o estado de oxidación de cada una de las especies. Ya yo les definí con esas reglas que les di, lo vamos a determinar. Es sencillísimo, no se preocupen. Vamos a ver el cobre. El cobre, como está solo y no combinado, entonces su estado de oxidación es 0. Aquí le pueden colocar un 0 si lo tienen o están escribiendo en su cuaderno o van a escribir para estudiar. El ácido nítrico, a ver, el hidrógeno por regla es +1, el oxígeno por regla es -2. -2 por 3 sería -6. -6 más 1 quiere decir que el nitrógeno, en este caso, está trabajando con +5. Aquí vemos un hidrógeno +1 también. Y aquí vemos el cobre con estado de oxidación +2. ¿Qué quiere decir esto? Que el cobre perdió 2 electrones, por eso queda cargado positivamente, y es la reacción de oxidación. Aquí lo vemos, el cobre pasa de cobre 0 a cobre +2 y pierde 2 electrones, por eso se los coloqué en los productos los 2 electrones. Seguimos aquí el NO.
Por regla, el oxígeno es -2, entonces el nitrógeno en este caso está trabajando con +2. Y el agua siempre va a ser -2 el oxígeno, +1 el hidrógeno. Si observamos aquí, ya vemos que se oxida el cobre, por lo general un metal que está solo tiende a oxidarse. Y el nitrato, que es este ion que está aquí, el nitrato es el que se reduce. Aquí se los separé. ¿Por qué se los separé? Porque el método se llama ion electrón. Entonces, en vez de usar el ácido nítrico acá, voy a usar el nitrato. Lo que hago es obviar el hidrógeno para el balanceo. Y utilizo este pequeño radical aquí. Esta carga negativa me está indicando que todo esto tiene una carga negativa. Aquí no está porque la compensa la carga positiva del hidrógeno. Aquí vemos igual que es +5, porque aquí se ve está más sencillo, porque -2, que vale el oxígeno por regla, por 3 es -6. Si todo esto vale -1, entonces esto tiene que valer +5. Lo ven más fácil acá, ¿verdad? ¿Cuántos electrones gana? Aquí yo le puse 3, vamos a verificarlo. ¿Por qué? Porque si este es -2, este es +2. De +5 a +2, ¿cuántos electrones ganó para que se hiciera de +5 a +2? Es decir, más negativo, 3 electrones. Aquí vemos 3 electrones. Entonces, ¿qué tenemos que balancear nosotros aquí? Carga y masa. Aquí vemos un cobre, 2 cargas positivas, 2 cargas negativas da 0. Vamos a ver aquí. La flecha es la que nos dice que tiene que haber. Aquí hay 0, aquí hay 0. ¿Cuántas cargas hay acá? Hay una carga negativa. Aquí hay otra carga negativa. Por 3 serían 3 cargas negativas. 4. 4 positivas es 0. Y 0 de este lado. Entonces tenemos balanceadas las cargas. Vamos a ver las masas. Esto que está aquí se lo coloqué yo. ¿Cómo? Es sencillísimo. Si yo tengo, fíjense que lo que yo tengo en la ecuación es el nitrato y el monóxido de nitrógeno. Aquí tengo un oxígeno y aquí tengo 3 oxígenos. ¿Dónde coloco oxígenos? Donde me haga falta. ¿Cómo los voy a colocar? Cuando trabajo en medio ácido, los coloco con agua. Si tengo 1, ¿cuántos voy a colocar para llegar a 3? 2. 2 agua entonces. Pero cuando agrego el agua, estoy agregando hidrógeno. Entonces voy a agregarle el ion hidrógeno, que es el que se utiliza para balancear los hidrógenos, y le voy a agregar 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4. Y ahí vemos esa cantidad. Ok, seguimos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense que aquí tengo 2 electrones y 3. Cuando yo les hablaba de que este proceso de oxidación-reducción ocurre simultáneamente, quiere decir que el número de electrones perdidos tiene que ser igual al número de electrones ganados. Aquí vemos que es 2 y es 3. ¿Cómo hacemos que ellos sean iguales? Bueno, la primera ecuación la voy a multiplicar por 3 y la segunda por 2, de tal manera que tengamos 6 electrones perdidos y 6 electrones ganados. Y multiplico los subíndices, por supuesto, los coeficientes los coloco. Para el cobre quedan 3 y para esta quedan 2. Luego, ¿qué hago? Sumar todo lo que está a la derecha de las flechas y sumar todo lo que está a la izquierda de las flechas. Si yo lo sumo, se cancelan los electrones y me va a quedar 3 cobre, 2 nitrato, 8 hidrógenos, 3 cobre, 2 monóxido de nitrógeno y 4 agua. Fíjense que en la ecuación neta, esto que está aquí, si me lo dejan así, yo se los pongo bueno. Sin embargo, si llevan los coeficientes a la ecuación neta, está mucho mejor. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Le colocamos el 3 al cobre. Como aquí está el ácido nítrico, entonces le voy a colocar los 2 del nitrato y el resto, como aquí tenía 8H+, pero aquí tengo ya 2 hidrógenos, entonces le voy a poner lo que me falta, que son 6. 3 cobre, 2 y 4 agua.
ecuación neta. ¿Quién es el agente oxidante? El que se reduce, en este caso el nitrato. ¿Quién es el agente reductor? El cobre. También pueden poner aquí el ácido nítrico. ¿Ok? No hay problema, porque ya sabemos que del ácido nítrico, que es este compuesto, quien realmente se reduce es el nitrógeno. Y está en forma de nitrato en la solución. Cuando nosotros tenemos una solución acuosa, nosotros podemos ver este ácido aquí neutro, pero cuando este ácido realmente está disuelto en agua, va a estar separado en H+ y en nitrato. Por eso es que nosotros en la ecuación lo usamos separado, como iones, porque realmente es un electrolito, una solución cargada. Vamos a ver el ejemplo ahora para el medio básico. Este medio es básico cuando tenemos los OH se dice oxidrilo o hidroxilo, estamos en presencia de medio básico. Puede ser que no tengamos los OH y estemos en medio básico, igual el problema se los va a indicar. Complete y balancee la siguiente reacción por el método reducción-electrón, indique agente oxidante, agente reductor, reacción de oxidación, reacción de reducción. Aquí tenemos de nuevo una reacción química, vamos a identificar cada uno de los estados de oxidación. Potasio sería +1. ¿Cuál sería manganeso? Vamos a ver, el oxígeno es -2 por regla, -2 por 4 serían -8. -8. Y este es +1, entonces el manganeso es +7, para que me dé 0 todo esto. +1, +7 y este es -8. +7. Aquí tenemos el otro manganeso, vamos a ver si oxígeno es -2 por regla, 2 por 2 son -4, entonces este sería +4. De +7 a +4, ¿qué ocurre? Una reducción y hay una ganancia de 3 electrones. ¿Cómo balanceamos nosotros en el método básico? Donde me hace falta oxígeno, voy a colocar el doble de OH. Si aquí tengo 4 oxígenos y aquí tengo 2 oxígenos, que es lo que van a copiar primero, entonces coloco el doble de OH. Necesito 2 oxígenos, voy a colocar 4 y la mitad de agua. Aquí está la mitad de agua. Si aquí son 4 OH, aquí la mitad de agua. Y verificamos si nos queda balanceado. También lo podemos verificar con las cargas y también podemos balancear poniéndole las cargas de OH tantas como necesitemos. Fíjense, -1 más -3 serían -4. Aquí tenemos -4, están balanceadas las cargas. Ahí también lo pueden hacer poniendo tantos OH como cargas negativas necesitan. En muchos casos funciona de esa manera. En el caso del agua, el agua se utiliza en el método básico para balancear los hidrógenos. Si agregué aquí 4 hidrógenos, aquí agrego 2 aguas para que me den 4 hidrógenos. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Un manganeso. Están balanceadas las cargas de los más. ¿Quién se oxida? Aquí tenemos otro compuesto, el sulfito de sodio, y fíjense que aquí este radical, cuando lo separamos del sodio, queda sulfito, aquí lo tenemos. Y este sulfato de sodio, aquí tenemos el sulfato. Si nosotros calculamos, vamos a calcular el estado de oxidación del azufre aquí y aquí. Vamos a hacerlo aquí y luego abajo se lo explico mejor. Aquí esta molécula, ¿cómo está? Vale 0. Si el oxígeno es -2 por regla, sería -6. El sodio es +1. Lo pueden buscar en la tabla periódica. El único estado de oxidación, además del 0 que tiene el sodio, es +1. El 0 cuando está solo. Entonces, +1 por 2 es +2. +2 vale este pedazo del compuesto. Y -6 este pedazo. Entonces, ¿cuánto tiene que tener el azufre aquí? 6 menos 2 serían +4. Y aquí tenemos -2 por 4, -8. Igual acá tenemos +2, sería +6. Entonces el azufre se oxida y se hace más positivo porque va de +4 a +6. Aquí lo podemos ver también.
y más fácil. Si esto vale menos 2, todo esto, entonces menos 2 por 3 sería menos 6. ¿Cuánto tiene que ser eso? Más 4 para que valga menos 2. Igual aquí menos 8. Para que valga menos 2, esto tiene que ser más 6. Entonces ahí lo pueden hacer como a ustedes se les haga más sencillo. Pueden ir practicando solamente con los radicales. Ahora, ¿cómo balanceamos? Ya dijimos que los oxígenos con OH donde haga falta. En este caso, aquí tengo 3 oxígenos, aquí tengo 4. Entonces yo agrego 2 OH del lado derecho, el lado izquierdo, perdón. Agrego 2 OH del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí me hace falta uno y agrego es el doble. Y la mitad de agua. Si agrego 2 OH, agrego la mitad de agua. También lo pueden ver como la carga negativa, como les había dicho en la anterior. Si aquí tengo 2 cargas negativas, aquí lo más probable es que necesite 2 cargas negativas porque estas dos y estas dos ya están listas. Es decir, yo tengo 2 cargas negativas acá y 2 cargas negativas acá. Si tengo esta y esta serían 4 cargas negativas. Si tengo 2 cargas negativas, ¡ay! ¿Cuánto me falta para llegar? Me faltan 2. Entonces lo pueden hacer tanto con la cantidad de oxígeno y la mitad de agua o con las cargas negativas que le hagan falta en OH. En fin, lo importante es que estén balanceadas las cargas y las masas. Aquí tenemos 4 cargas negativas y aquí 4 cargas negativas. Tenemos un azufre, 3 oxígenos y 2 son 5, 4 y 1 son 5. Están balanceadas las cargas y las masas. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. En este caso, como aquí gano 3 electrones, aquí pierdo 2, multiplico por 2, multiplico por 3. Y me quedan estas dos expresiones que están aquí. Cancelo los 6 electrones y sumo todo lo que está a la izquierda y todo lo que está a la derecha. Fíjense que en este caso tengo 6 OH del lado izquierdo y 8 OH del lado derecho. Entonces, cuando los vaya a sumar, me van a quedar 2 de este lado. ¿Por qué? Porque se cancelan 6. En el caso del agua, tengo 4 aguas y tengo 3 aguas. Se cancelan 3 y me queda una de este lado y de este lado no me queda agua. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, esta radical se llama permanganato. Me va a quedar el agua, me va a quedar el sulfito, me va a quedar el dióxido de manganeso, el sulfato y el oxidrilo. Así como está, la puedo tener bien, vamos a verificar y luego lo llevamos a la balanceada, a la ecuación que me da el problema para balancear. Entonces, 2 manganeso, 2 manganeso, 2 por 4, 8 oxígenos, 9 oxígenos, 3 por 3, 9. 9 más 9, 18 oxígenos. 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. Serían 16, 17, 18 oxígenos también de este lado. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 3 azufres, 3 azufres. Está balanceada en carga. Y en masa y en carga serían menos 2, 3 por 2 menos 6, serían 6, 7, 8. Y aquí serían 3 por 2, 6 y 2, 8 también. Tenemos cargas y masas balanceadas. Cuando vamos a llevar a la ecuación general, les aconsejo que la escriban primero y después le coloquen los coeficientes. En este caso, fíjense que le colocamos el 3 del sulfito acá. El agua no lleva sino 1, no lleva más cantidad. Aquí le colocamos el 2 al dióxido de manganeso, el 3 al sulfato y el OH lo tiene el hidróxido de potasio, le colocamos el 2 aquí. Fíjense que quedan 2 potasios de aquel lado, un manganeso, 2 manganeso, 2 manganeso. 3 por 2, 6 sodio, 6 sodio. 3 azufre, 3 azufre. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Y los oxígenos serían, deberían dar 18, ¿no? 2 por 4, 8, más 9, más 1,
ahí da 17 más 1, 18. Y de este lado igual, 2 por 2, 4, más 12 serían 16, 17, 18. ¿Quién es el agente oxidante? El que se reduce, es decir, el permanganato. ¿Y quién es el agente reductor? El sulfito. Espero que hayan entendido, estoy abierta a las dudas, vamos a revisar dos ejercicios más para practicar. Cada quien a su ritmo, a su estilo y a su felicidad. Leí en estos días este mensaje y me gustó muchísimo. Les traje entonces otros ejercicios para seguir practicando. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Igual siempre les estoy atendiendo a sus dudas por los correos o por los mensajes. Y bueno, eso me gusta porque siento que están estudiando, que están al día. No es la mayoría, pero mira, que pase un grupo pequeño y que entienda y que pase bien, para mí es ganancia. Me gustaría que fueran más, pero bueno, sé que hay limitaciones de internet, limitaciones de tiempo, limitaciones de conocimiento. Todo eso influye. Voy a repasar entonces un poco los ejercicios que veníamos trabajando y redox nuevamente con dos ejercicios más para que vean que podemos conseguirnos varios casos. En las guías que les he estado dando hay muchos ejercicios, hay también ejercicios de redox que ustedes pueden usar para practicar. Aquí tenemos un ejercicio medio ácido y en este caso es muy parecido al que vimos con el cobre, pero este es plata con el ácido nítrico. Lo que pasa es que el ácido nítrico es un ácido fuerte y él es capaz de disolver metales nobles como la plata o el cobre, que no todos los ácidos son capaces. Por ejemplo, el ácido sulfúrico no los disuelve, pero ellos sí reaccionan con ácido nítrico. Entonces, fíjense aquí, la reacción de oxidación de la plata, nuevamente la reacción de oxidación es del metal, aquí lo vemos. Y también tenemos el nitrato. Esta reacción también es en medio ácido. El nitrato se reduce a monóxido de nitrógeno. Entonces, él gana 3 electrones, porque acuérdense que el nitrógeno está como más 5, pasa más 2, gana 3 electrones. Como balanceo, recuerdo nuevamente, en el método ácido el hidrógeno se balancea con H+, y los oxígenos con agua. Como aquí tengo un oxígeno, le tengo que colocar 2 agua. ¿Y cuántos hidrógenos? 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 hidrógenos acá. En este caso, como esto es un electrón, voy a multiplicar solamente esta reacción por 3 para que me queden 3 y 3 y se cancelen los 3 electrones. Coloco nuevamente en las reacciones multiplicando por 3 la plata y luego sumo lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. Cuando voy a llevar a la ecuación general neta, fíjense que aquí pongo los 4 H+ que están acá. Y en este caso coloco los 3 de la plata al nitrato de plata, el monóxido se queda igual y el agua con 2. Y observamos 3 plata, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 4 nitrógenos, 3 y 1, 4 nitrógenos. 4 por 3, 12 oxígenos, 3 por 3, 9, 10, 11, 2. Balanceada, súper sencillita, agente oxidante el nitrato, agente reductor la plata. ¿Por qué la plata es el agente reductor? Porque se oxida y el nitrato se reduce. Vamos a darles un ejemplo. Este ejemplo que les traje medio básico tiene el peróxido, por eso se los estoy colocando. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que es la única molécula donde el oxígeno está como -1. Entonces, me pareció interesante traérsela. Aquí se las coloco. Él es el que se reduce. ¿Por qué? Porque
Él está de -1 y pasa a -2 en el agua. Aquí tenemos el agua. ¿Cuántos electrones? ¿Por qué son 2 electrones? Realmente es 1, ¿cierto? De -1 a -2 es 1. Pero como tienes 2 oxígenos aquí, es un electrón por oxígeno. Entonces le colocamos 2 electrones. Y aquí le colocamos el agua. ¿Por qué? Porque me está faltando. Aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo uno solo. Entonces aquí me falta, coloco el doble de OH y la mitad de agua. Entonces, no vean extraño que tengamos agua de ambos dos lados, pero tiene que ser así para poder balancearlo. Vemos que tienes 2 oxígenos y 1, 3, aquí 1 y 2, 3. 2 hidrógenos y 2 son 4, 2 y 2 son 4 hidrógenos. 2 cargas negativas, 2 cargas negativas. Como les dije, también lo pueden ver como cargas negativas. Ah, necesito 2 cargas negativas de este lado. En el caso de la oxidación, también es sencillo, es un metal, en este caso el cromo, pasa de +3 a +6. ¿Cómo lo sé? Porque este radical OH, aquí lo vemos siempre, tiene una carga -1. Entonces, por eso es que tenemos este 3 acá, porque este cromo es +3. Aquí se los coloqué solito. Cuando yo le quito el radical OH, él queda cargado con +3. Aquí, ¿cuánto tiene el cromato? El potasio es +1 por regla, un metal alcalino, la única estado de oxidación que adquiere es +1. +1 por 2 da un +2 acá de este lado de esta molécula o de este compuesto. Y de este lado tenemos oxígeno -2 por regla, -2 por 4 sería -8. Si esto es -8 y esto es +2, esto tiene que ser +6. +6 más 2, +8. -8, 0. Aquí lo ven más fácil. Si todo esto vale -2, esto es -8, este +6, obviamente vale -2. Entonces el cromo pasa de +3 a +6, pierde 3 electrones, se hace más positivo. ¿Dónde necesito los oxígenos? El doble oxígeno serían 8 OHs. La mitad de agua, 4 agua. Acuérdense que colocamos el doble oxígeno donde hagan falta. 3 cargas positivas y 8 negativas me dan 5 cargas negativas. Aquí 2 y 3, 5 cargas negativas. Coloco las dos expresiones multiplicándolas, la primera por 3 y la segunda por 2, para que me den 6 electrones y los cancelo. Aquí cancelo los OH, 16 me darían 10. Aquí las aguas, 8 y 3 me darían, en este caso, fíjense que tenemos 5, pero aquí tengo 3 más y me da 8. Es como cancelar estas dos y me quedan las 8, ¿no? Pero bueno, me preferí copiárselos así. Y el 2 del cromato, el 10 que quedó acá, el 2 y el 3 del agua oxigenada. Lo llevo a la ecuación neta que me da el problema. Entonces, ¿dónde voy a colocar los 10 OH? Fíjense que tenemos OH aquí y tengo OH aquí. Entonces, lo primero que hago es colocarle el 2 del cromo y aquí serían 3 por 2, 6 OH. ¿Cuánto le coloco entonces al KOH? 4. Los 4 que me faltan. Entonces, estos 10 los reparto entre 6 y 4. De este lado coloco las 8 aguas, coloco el 2 y entonces me quedaría 4 potasios, 2 por 2, 4 potasios, 4 oxígenos, 3 por 2, 6, serían 10. 10, 3 oxígenos por 2 serían 6. Entonces ahí tenemos 16 oxígenos. 4 por 2, 8 y 8 serían 16 oxígenos de este lado. 2 cromos, 2 cromos. 3 hidrógenos, 3 por 2, 6. Y aquí son 6, perdón, también 6, 6, 12. Me faltaron 12 y 4, 16. 8 por 2, 16. ¿Quién es el agente oxidante? Ay, no lo cambié aquí, vamos a cambiar. Vamos a salir de la presentación un minutico para cambiar el agente oxidante reductor.
si alguien me lo quiere decir acá, el agente oxidante es el que se reduce. ¿Quién se reduce aquí? El H2, el agua oxigenada, el peróxido. Vamos a copiar y pegar. Aquí está. Vamos a copiar este que está más bonito. Copiar, pegar. Y tienes el agente reductor. El que se oxida, que en este caso es el cromo. Vamos a colocar el cromo más 3. Copiar. Pegar. Perfecto. Voy a dar a guardar y seguimos en la presentación para explicar el reactivo limitante en exceso una vez más para los que no entendieron el viernes o no han escuchado la clase que les mandé. Nuestro último repaso por hoy, aquí está. El ejemplo es sencillísimo, solo se lo hice en moles, ya saben que si se los dan en gramos lo llevan a moles, hacen este procedimiento que se llama el método de moles y luego lo llevan a gramos el resultado final. Aquí voy a trabajar solo en moles para que entiendan el procedimiento. Para la reacción del nitrógeno más magnesio para formar nitruro de magnesio, ¿cuánto nitruro de magnesio se produce cuando se hacen reaccionar 0,6 moles de nitrógeno con 1,5 moles de magnesio? ¿Cuál es el rendimiento real si tiene 97% de rendimiento este proceso químico? Entonces, fíjense, yo la balanceo. Aquí como tengo dos nitrógenos, simplemente coloco un 3 para el magnesio. Los coeficientes estequiométricos serían 1 mol, 3 moles, 1 mol. Esto sería lo teórico de la ecuación balanceada. Y esto es lo que me está dando el problema, 0,6 moles de nitrógeno y 1,5 moles de magnesio. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? El requerimiento. ¿Cuánto requiero de magnesio y cuánto requiero de oxígeno? Para ver quién es el reactivo limitante y quién es el exceso. Para 1,5 de magnesio que me da el problema, necesito 0,5 moles de nitrógeno. ¿Cómo lo calculo? Numerador, denominador. Esto es sencillísimo. Si para 1 mol necesito 3 moles, para 1,5, ¿cuánto necesito? Y comparo con esta cantidad que tengo aquí. Necesito 0,5. ¿Los tengo? Sí. De hecho, me sobra 0,1. Aquí lo veo. El nitrógeno está en exceso. ¿Por qué? Porque necesito solamente 0,5 y tengo 0,6. Y este es el exceso, 0,1. Cuando voy a la otra comparación, es decir, si para 1 mol de nitrógeno necesito 3 moles de magnesio, para 0,6 moles de nitrógeno, ¿cuánto necesito magnesio? Me da 1,8. Aquí tenemos la razón al contrario, acuérdense siempre, las unidades dadas se cancelan y me queda la unidad deseada, 1,8. ¿Tengo 1,8? No, solamente tengo 1,5, por lo tanto el reactivo limitante es 1,5 moles de magnesio. Y con eso es que voy a hallar el producto y rendimiento teórico. Esta es la ecuación que les di para el porcentaje de rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100. Entonces me están pidiendo rendimiento real, es igual a porcentaje de rendimiento por rendimiento teórico entre 100. Aquí tengo, me volví a equivocar acá, el rendimiento teórico es RT, rendimiento teórico, RT. El RT. Ok, vamos de nuevo acá. Rendimiento teórico. El rendimiento teórico es el producto. ¿Cómo lo hallo? A partir del reactivo limitante. Simplemente digo que si para 3 moles de magnesio genero 1 mol de nitruro de magnesio, para 1,5, ¿cuánto tendré? Entonces lo que hago es la unidad deseada, 1 mol de nitruro de magnesio, la unidad 3 moles de magnesio. Entonces, 1,5 moles de magnesio entre 3 me da 0,5 moles de nitruro de magnesio. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento teórico equivale. ¿Qué es el rendimiento teórico? Es el producto obtenido de la ecuación balanceada. Fíjense que este es mi factor de conversión, factor unitario que viene de la ecuación balanceada. 3 moles, 1 mol, solo que lo coloco numerador, denominador en función de lo que quiero obtener. Cancelo moles con moles y me queda moles de nitruro de magnesio.
Entonces, el rendimiento real, ¿a qué es igual? El rendimiento real sería igual a 97, que es el porcentaje de rendimiento que me da el problema, por el rendimiento teórico, que serían 0,5 moles, entre 100. Es decir, que despejo RR de esta ecuación que está aquí. Y eso me da 0,485 moles. Si quieren llevarlo a gramos, si el problema se los pide en gramos, lo que hacen es multiplicar esto por la masa molar y les dan los gramos de nitruro de magnesio. Como hayan la masa molar, buscan en la tabla periódica la masa atómica molar del nitrógeno, la multiplican por 2 y la suman a la masa molar del magnesio multiplicada por 3. Y les dan la masa molar de todo esto, lo multiplican por 0,485 moles y les da el resultado en gramos. Eso es si se lo piden. ¿Alguna pregunta? Le voy a guardar aquí esos pequeños cambios. ¿Qué tal les pareció? ¿Entendieron? Vamos a ver aquí el chat. Cuando yo estoy explicando no veo el chat, lo voy a revisar. Se escucha entrecortado. Wow, espero que no se haya grabado entrecortado. Espero hayan entendido. Si tienen alguna duda, de todas maneras, ustedes me contactan. ¿Tienen alguna pregunta en estos momentos? No, profe, entiendo yo perfectamente. Chévere. Voy a detener la grabación.